¿Alguna vez has reflexionado sobre la auténtica experiencia de habitar esos majestuosos castillos medievales? ¿Dejar de lado los cuentos de hadas y las películas fantásticas? Y adentrémonos en la realidad de la existencia del castillo desde el amanecer hasta el atardecer, cuando incluso los propios monarcas se despertaban con dolores de espalda, prometiendo una narrativa intrigante. Aunque las quejas contemporáneas pueden centrarse en que los colchones de espuma viscoelástica son excesivamente blandos o firmes, los habitantes medievales dormían sobre lo que era esencialmente un saco de paja, a menudo sin cambios desde el festival de la cosecha anterior. La situación de los colchones era tan grave que numerosos textos médicos medievales incorporaban tratamientos para las lesiones relacionadas con la paja. De hecho, la gente resultó perjudicada por su ropa de cama. Imagínate poder decirle eso a tu curandero local. Bueno, verás, me asaltó mi colchón. A los nobles más ricos les fue un poco mejor, pues poseían marcos de madera para la paja, una distinción equivalente a estar en una posición incómodamente elevada. La llamada de atención de la mañana no fue precisamente el suave sonido de la alarma de un teléfono inteligente. En cambio, uno podría ser despertado sobresaltado por un gallo que atraviesa una crisis existencial al amanecer, o peor aún, por el despertador humano designado del castillo. Los documentos históricos del siglo XIII mencionan a un sirviente del castillo cuyo único deber era recorrer el castillo gritando, «Despierta, despierta», o su equivalente medieval al amanecer. Un trabajo que garantiza inspirar desagrado universal. Los castillos medievales no eran precisamente famosos por su excepcional aislamiento. Los muros de piedra, excelentes para repeler a los ejércitos invasores, funcionaban esencialmente como refrigeradores colosales. Muchos habitantes del castillo durmieron con la ropa que habían llevado el día anterior. No por pereza, sino como medida necesaria para no despertar convertido en un helado humano. Las ventanas de los dormitorios de los castillos medievales no tenían los grandes paneles de vidrio que se veían en las películas. La mayoría eran simplemente estrechas ranuras en las paredes, diseñadas más para disparar flechas a los adversarios que para dejar entrar la luz del sol de la mañana. Esto significaba que en los días nublados, que en realidad constituían la mayoría de los días en la Europa medieval, uno podía despertarse en completa oscuridad, golpearse un dedo del pie con un orinal, si tenía la suerte de poseer uno, y comenzar el día con improperios que avergonzarían incluso a una noche experimentada. Después de liberarse de ese instrumento de tortura llamado eufemísticamente cama, le esperaba la siguiente prueba matinal medieval, la higiene personal. Y la higiene era un concepto muy flexible en la época medieval. La presencia inmediata de un balde lleno de agua tan helada que probablemente aún contenía fragmentos de hielo era lo primero que uno notaba apareciendo amenazante. Sin duchas calientes ni regulación sofisticada de la temperatura. Solo tú y tu némesis, el cubo. Los registros históricos sugieren que algunos de los arquitectos de castillos más innovadores intentaron idear sistemas rudimentarios de calentamiento de agua. Un castillo en particular en Francia incorporó un sistema de tuberías que corrían cerca de los fuegos de la cocina. Una idea loable, salvo que las tuberías estaban construidas con plomo, lo que planteaba la posibilidad de elegir entre ser impuras o envenenarse lentamente. Una decisión difícil. Luego estaba el asunto del jabón. Los arqueólogos modernos han desenterrado restos de instalaciones medievales para fabricar jabón y las recetas que han descubierto son absolutamente extrañas. El ingrediente principal era ceniza de madera mezclada con grasa animal. En esencia, se estaban limpiando con residuos de la chimenea. Los castillos más ricos utilizaban algo llamado jabón de Castilla, una ligera mejora, ya que utilizaban aceite de oliva en lugar de grasa animal. Pero era tan prohibitivamente caro que los registros indican que una sola barra podía costar el equivalente a una oveja entera. Imagínate dedicar todo tu sueldo a una pastilla de jabón. La parte verdaderamente fascinante comenzó cuando la naturaleza llamó. ¿Recuerdas aquellas estrechas ventanas del castillo? Cumplieron una doble función, sí, servían para disparar flechas a los enemigos, pero también funcionaban admirablemente como baños improvisados. Los arquitectos de los castillos incluso tenían un término específico para estas túnicas de guardia. Se llaman así porque la gente colgaba sus prendas cerca de ellos,
creyendo que el espantoso olor repelería a las polillas. De hecho, utilizaban el hedor de sus baños medievales para proteger sus mejores galas. Si uno no tenía la suerte de tener una bata cerca, siempre estaba la confiable basinica. Estos encantadores receptáculos normalmente se vaciaban desde las ventanas, dando lugar a una de las frases más malinterpretadas de la historia. Cuando la gente gritaba cuidado con el agua, claramente no se referían al agua. Esta práctica era tan frecuente que algunas ciudades medievales promulgaron leyes que prohibían vaciar los orinales sin antes gritar una advertencia. Regulación gubernamental en acción. Las letrinas comunitarias eran un asunto completamente diferente. La mayoría de los castillos tenían estas instalaciones compartidas construidas en sus muros exteriores, esencialmente agujeros que depositaban todo directamente afuera. Las investigaciones arqueológicas de los restos del castillo han desenterrado algunos elementos bastante intrigantes en estas zonas. Y digamos que no todo eran monedas antiguas y joyas perdidas. Algunos castillos podían albergar hasta 200 personas, todas ellas compartiendo apenas unas pocas de estas encantadoras instalaciones. La hora punta de la mañana adquirió una dimensión completamente nueva. La privacidad era esencialmente inexistente. La gente medieval tenía un concepto muy diferente del espacio personal. Los documentos históricos revelan que incluso los reyes y las reinas recibían con frecuencia visitas por la mañana mientras utilizaban sus elaborados baños privados. Se consideraba un honor ser invitado a la rutina matutina real. En serio, imagina ser tan importante que la gente quisiera presenciar tus hábitos en el baño. Hablando de realeza, poseían una ventaja. Sirvientes personales para ayudar con el ritual de la mañana. Pero este no era precisamente un papel lujoso. Estos desafortunados sirvientes tenían la glamurosa tarea de ayudar a sus señores y damas a lavarse, vestirse y sí, manejar esas vasinillas. Los registros de un castillo inglés indican que el puesto de mozo de cuadra era en realidad un papel muy solicitado ya que otorgaba acceso íntimo al rey. Toda la dura prueba de la mañana podía consumir horas, especialmente para las mujeres nobles, que tenían que lidiar con peinados y vestimentas intrincados. Y después de todo ese esfuerzo, uno probablemente todavía olería a una mezcla de humo de madera, perro mojado y lo que fuera que constituía el misterioso jabón medieval de ese día. Al menos había un aspecto positivo que anticipar. Desayuno. Aunque desayuno pudiera ser un término bastante generoso, el aroma a pan recién horneado ya flotaba desde las cocinas del castillo, entremezclado con algo que podría haber sido avena, o tal vez GRL o posiblemente ambos. El concepto de desayunar en un castillo medieval probablemente provocaría un colapso nervioso en los críticos gastronómicos modernos. La regla de oro del desayuno en el castillo era que todo estaba determinado. El rey no solo tuvo la primera elección. Obtuvo la primera, la segunda y prácticamente todas las elecciones deseadas. Registros reales de un castillo inglés del siglo XIII revelan que mientras el rey disfrutaba de pan fresco, carnes asadas y frutas exóticas, el personal del castillo de menor rango recibía algo llamado potaje, que era esencialmente cualquier verdura que aún no se hubiera echado a perder, hervida hasta perder todo sabor y dignidad. En cuanto al pan, no era únicamente para consumo. Los nobles utilizaban algo llamado trenche, una rebanada gruesa de pan duro que les servía de plato. Después de 4 o 5 días de servicio como vajilla, estos platos de pan duro como una piedra se distribuían a los pobres, quienes probablemente necesitaban dientes más fuertes que una armadura para consumirlos. Los pozos de los castillos medievales se contaminaban con frecuencia gracias a esos encantadores métodos de eliminación de residuos que comentamos antes. La solución: cerveza, mucha cerveza. Incluso los niños lo bebían, aunque en una versión más suave, conocida como cerveza pequeña. Los registros de un castillo indican que consumían aproximadamente 8 galones de cerveza por persona por semana. Aproximadamente 3.000 pintas de cerveza diarias para un castillo de tamaño mediano. Los cerveceros estaban entre las personas más vitales del castillo. Si arruinas la cerveza, tendrás un castillo repleto de habitantes medievales sedientos y furiosos. Modales en la mesa. Los modales en la mesa son una descripción bastante caritativa de las prácticas reales a la hora de comer.
En la mayoría de los castillos medievales, los tenedores estaban prácticamente ausentes y en Italia se consideraban algo excesivamente elegante. En cambio, todos usaron los dedos, lo que dio lugar a algunas técnicas de alimentación innovadoras. Una guía gastronómica medieval incluso advirtió: no te limpies las manos grasientas en la barba. La mera existencia de este consejo escrito dice mucho sobre la etiqueta gastronómica medieval. La disposición de los asientos era un campo minado político. La proximidad al señor o señora significaba importancia. El descenso al otro extremo de la mesa era una clara indicación de alguna transgresión social. Un incidente registrado en un castillo del siglo XIV relata cómo dos caballeros se pelearon con espadas por un lugar más cercano a la sal. Sí, la sal era tan importante que era el equivalente medieval de la mejor conectividad Wi-Fi. El horario del desayuno era igualmente peculiar. Los nobles solían comer alrededor de las 10 o 11 de la mañana después de asistir a la misa de la mañana y abordar asuntos básicos del castillo. Los sirvientes, que habían estado despiertos durante horas, probablemente comieron un bocado del potaje sobrante entre orillas. Un registro del castillo se queja de que el personal de cocina roba comida y señala que un cocinero fue detenido con 3 pasteles de carne enteros escondidos bajo su camisa. La conservación de alimentos fue otra aventura. A falta de refrigeración, los castillos medievales dependían de la sal, el humo y la oración para mantener los alimentos comestibles. La despensa o almacén de alimentos del castillo solía ser uno de los lugares más fríos del mismo. Sin embargo, ni siquiera esto pudo evitar por completo el deterioro. Los libros de recetas medievales a menudo incluían consejos útiles como: si la carne parece verde, dásela primero a los campesinos. Es tranquilizador saber que tenían protocolos de seguridad alimentaria, ¿verdad? El banquete del desayuno finalmente concluiría mientras el gran salón se llenaba de nuevos aromas, no todos ellos agradables. Entre cuerpos sin lavar, fogatas humeantes y diversos animales que habían entrado durante la comida, el aroma distintivo del castillo comenzaba a intensificarse durante el día. Empecemos por los pisos. Los suelos de los castillos medievales no eran las superficies de piedra prístinas que se muestran en las películas. Estaban cubiertos de juncos, básicamente alfombras medievales. Estos juncos eran capas de hierba seca y hierbas esparcidas por el suelo. Y aquí viene el truco. Solo se reemplazaban completamente una vez al año. Por supuesto, cada pocas semanas se rociaban juncos frescos por encima, pero debajo había una acumulación de un año de comida derramada, barro, excrementos de animales y cualquier otra cosa que caía al suelo. Los documentos medievales mencionan que las hierbas frescas esparcidas incluían lavanda y abono, probablemente en un intento desesperado por concentrar el olor de lo que efectivamente era un montón de abono gigante bajo los pies. Los animales aportaron sus propias notas únicas al ramo del castillo. Perros, gatos, gallinas y, ocasionalmente, incluso ganado deambulaban libremente por el gran salón como si fueran dueños del lugar. Un relato medieval describe que un halcón premiado por un noble decidió hacer sus necesidades directamente sobre la mesa del comedor. Un acontecimiento aparentemente lo suficientemente común como para provocar pocas reacciones. La evidencia arqueológica revela que algunos pisos del castillo contienen capas de estiércol animal que se acumularon durante décadas. Hablemos de la vida interior y exterior. Los propios muros también formaban parte de la ecuación de la vieja fábrica. Las paredes de piedra en climas húmedos tienden a sudar, creando condiciones ideales para el moho. Los muros de los castillos medievales a menudo estaban adornados con tapices, no solo con fines decorativos, sino para intentar contener la humedad y el moho. Estos tapices, que rara vez se limpiaban, se convirtieron en sus propios ecosistemas en miniatura de moho, insectos y hábitats de ratones. La zona de la cocina era su propio círculo especial del antiguo infierno de la fábrica. El desperdicio de comida, los platos sin lavar y la cocción constante generaban un olor lo suficientemente potente como para hacer caer a un buitre de un cartón de basura. Como no existía refrigeración, la carne solía conservarse hasta que estaba casi podrida antes de cocinarla. El sabor queda enmascarado por la abundancia de especias, de ahí que las recetas medievales exijan cantidades de especias que abrumarían a un chef moderno.
Los desechos de la cocina se arrojaban directamente por la ventana de la cocina, creando lo que un escritor medieval denominó delicadamente la montaña personal de aromas interesantes del castillo. Pero quizás el peor culpable fue el sistema de guardias. Esos baños de castillo que mencionamos anteriormente. La característica de diseño de estos baños era que se vaciaban directamente a través de los muros del castillo hacia la zanja del castillo motorizado. En verano, esto creó lo que un cronista medieval describió como un sistema defensivo sumamente singular. El hedor era tan fuerte que algunos atacantes abandonaron el asedio. Esto es lo que se llama guerra biológica. Con todas estas deliciosas sensaciones entremezcladas, no es de extrañar que los habitantes de los castillos medievales siempre estuvieran ansiosos por realizar actividades al aire libre. Y hablando de actividades al aire libre, el entrenamiento defensivo del castillo estaba a punto de comenzar. Los castillos medievales no eran simplemente mansiones de piedra ornamentadas. Eran el equivalente medieval de un búnker nuclear, repletos de más medidas de seguridad de las que un padre helicóptero moderno podría concebir. Las paredes no eran simplemente gruesas. Te retaban a probar algo espeso. Estudios arqueológicos han revelado que algunos muros de castillos alcanzan espesores de hasta 20 pies en la base. Los caballeros en realidad entrenaban intentando disparar flechas a través de ranuras especializadas en estas paredes. Una tarea tan sencilla como enhebrar una aguja mientras se monta a caballo hacia atrás. Los registros históricos indican que algunos arqueros llegaron a ser tan hábiles disparando a través de estas pequeñas aberturas que podían alcanzar un objetivo del tamaño de un plato de comida desde 200 yardas. Estos eran, fíjense, los mismos individuos que no pudieron atacar la letrina del castillo a plena luz del día. Hablando de defensas del castillo, hablemos de los agujeros de asesinato. Sí, el término técnico real utilizado por los arquitectos medievales. Se trataba de agujeros en el techo, encima de las entradas, desde donde los defensores podían arrojar cualquier cosa, desde rocas hasta aceite hirviendo, sobre los atacantes. Los libros de cuentas de un castillo de 1312 enumeran 2 barriles de aceite, 3 bolsas de cal viva y una colmena muy enojada como suministros defensivos. Está claro que alguien se puso creativo con su sistema de seguridad para el hogar. Todos dentro del castillo tenían un papel que desempeñar durante los asedios, incluso los niños, que normalmente eran empleados como mensajeros o portadores de agua. Los registros medievales muestran que algunos niños del castillo se acostumbraron a las condiciones del asedio. Los registros medievales muestran que algunos niños del castillo se acostumbraron tanto a las condiciones del asedio que lo convirtieron en un juego. Un relato menciona a niños que jugaban al asedio arrojándose verduras podridas desde diferentes torres del castillo. Como era de esperar, el personal del castillo no estaba muy entusiasmado con la idea de limpiar después de estas batallas culinarias. El foso no era solo un adorno. Más allá de ser un depósito de todo tipo de cosas innombrables, cortesía de esos encantadores baños de castillo, los mohús eran maravillas de la ingeniería. Algunos mohús de castillo fueron diseñados para inundarse o drenarse rápidamente mediante complejos sistemas de gestión del agua. Un castillo francés contaba con un foso que podía llenarse en menos de una hora, lo que probablemente dejó a algunos atacantes muy desconcertados. Esperen, muchachos. Juro que esto era tierra firme hace apenas un minuto. La figura verdaderamente impresionante era la del operador del puente levadizo del castillo. Este individuo tenía un trabajo. No lo arruines. Los documentos históricos relatan varios casos de operadores desconcertados que levantaron el puente prematuramente, dejando a sus propios soldados varados afuera o, peor aún, bajándolo en el momento equivocado. Un operador particularmente desafortunado en un castillo galés atrapó inadvertidamente media vaca en el puente levadizo de la carrera. La vaca salió ilesa, pero generó lo que las crónicas denominaron una tarde muy incómoda para todos los involucrados. Pero el elemento más ingenioso de la defensa del castillo eran las escaleras de caracol. Siempre se curvan en el sentido de las agujas del reloj hacia arriba, lo que proporciona a los defensores diestros una clara ventaja en las peleas con espadas. Los escalones también eran intencionalmente desiguales, con alturas y profundidades sutilmente diferentes,
para que los defensores familiarizados con las escaleras pudieran recorrerlas rápidamente mientras los atacantes tropezaban. Hablemos de la ventaja de jugar en casa. Una crónica medieval incluso registra que una fuerza atacante entera fue derrotada porque cayeron por las escaleras como un grupo de gansos borrachos. El entrenamiento defensivo no se limitaba únicamente al combate. Se trataba de supervivencia. Los habitantes del castillo tenían que estar preparados para asedios prolongados, que a veces duraban meses. Almacenaron alimentos, armas y suministros como si sus vidas dependieran de ello, porque así era. La lista de inventario de un castillo incluía raciones de emergencia de 500 flechas, 200 barriles de pescado salado y, curiosamente, 3 pelotas de malabarismo. Incluso en la época medieval, aparentemente el entretenimiento se consideraba esencial. Los castillos más exitosos eran aquellos que podían sobrevivir a sus atacantes, lo que significaba tener suficientes provisiones para alimentar a todos, desde el señor hasta el más humilde sirviente. Después de todo ese riguroso entrenamiento defensivo, la gente medieval necesitaba relajarse. Y ciertamente sabían cómo divertirse, aunque de maneras que hoy nos podrían parecer extrañas. Tomemos como ejemplo las justas. Uno pensaría que chocar entre sí a alta velocidad con palos puntiagudos mientras están montados a caballo sería bastante peligroso, pero no. La gente medieval tuvo que hacerlo aún más interesante. Los registros muestran que algunos torneos incluían justas novedosas en las que los caballeros competían con los ojos vendados o cabalgando hacia atrás. Los juegos de dados eran omnipresentes a pesar de, o quizás debido a, su frecuente prohibición. Los juegos de azar en los castillos estaban tan extendidos que algunos libros de contabilidad medievales tenían una sección dedicada a las deudas relacionadas con los dados. Los juegos tenían nombres maravillosamente evocadores: azar, Crucible, y el favorito de todos, God's Dice, que aparentemente tenía como objetivo dar una apariencia de legitimidad al juego a los ojos del sacerdote local. Un registro de un castillo menciona a un sirviente que ganó el preciado caballo de su amo en un juego de dados y luego lo perdió junto con 3 meses de salario en el siguiente lanzamiento. Pero las verdaderas luminarias del entretenimiento medieval fueron los jesters. No se trataba simplemente de individuos con sombreros graciosos contando chistes malos. Eran celebridades medievales. Un bufón hábil podría salirse con la suya diciéndole cosas al señor que harían que cualquier otra persona fuera arrojada sumariamente a la mazmorra. Tenían que ser parte comediante, parte acróbata, parte músico y parte operador de misión suicida porque burlarse de gente poderosa era literalmente su descripción de trabajo. Los registros históricos indican que algunos gestos fueron pagados más que los oficiales militares del castillo, lo que realmente dice mucho sobre las prioridades medievales. La música también era una parte importante de la vida del castillo, aunque no como los conciertos de hoy. Los músicos del castillo tenían que ganarse la vida tocando prácticamente constantemente. Un relato medieval enumera los deberes diarios de un músico: tocar durante las comidas, tocar durante las oraciones, tocar durante el trabajo y tocar durante cualquier otra cosa. Jugando y jugando hasta que todos te rueguen que dejes de jugar. Los instrumentos en sí eran algo realmente especial. Tenían algo llamado tubo de vejiga, que era exactamente lo que parece, un instrumento musical hecho a partir de la vejiga de un animal. Las fiestas elegantes y lujosas a menudo incluían algo llamado sutileza, que no era ni sutil ni siempre comestible. Se trataba de elaboradas esculturas de comida, como un castillo de pastel con pájaros vivos ocultos en su interior que emprendían el vuelo al ser cortado, o un pavo real asado revestido con sus propias plumas. Un registro del castillo describe una sutileza que consistía en un caballero de tamaño natural elaborado enteramente con mazapán montado en un caballo hecho de pollos asados. Los críticos gastronómicos medievales habrían tenido mucho éxito con esto. Todo este entretenimiento mantuvo al enorme personal del castillo ocupado las 24 horas del día. Desde sirvientes que se apresuraban a limpiar después de los combates de lucha libre hasta soldados que intentaban evitar que los jugadores de dados borrachos se cayeran de las almenas. Pero eso era solo la punta del iceberg de sus tareas diarias. Los trabajos en un castillo medieval hacen que las quejas en el lugar de trabajo moderno parezcan completamente triviales.
La máquina de café está rota y no se compara con el horno de pan del tamaño de un dragón que está intentando comerse a Thomas otra vez. Un castillo típico empleaba entre 50 y 200 personas, dependiendo de su tamaño, y cada una de ellas tenía un puesto de trabajo que parecería completamente ridículo en un currículum moderno. Tomemos como ejemplo el caso del agricultor que toca el gong. Esta desafortunada alma tenía la poco envidiable tarea de limpiar los baños del castillo. Pero no eran unos conserjes cualquiera. Estaban obligados por ley a trabajar de noche, presumiblemente para evitar que todos los demás sufrieran el asalto a la antigua fábrica, y de hecho recibían una buena compensación. Los registros muestran que algunos cultivadores de gong ganaban más que los artesanos calificados, lo que realmente le da un nuevo giro a los trabajos sucios que pagan bien. Los trabajadores de la cocina también lo tuvieron difícil. La cocina promedio de un castillo procesaba alrededor de 6.000 calorías de alimentos por persona por día, en comparación con las 2.000 actuales. Esto significaba que cocinar era una actividad permanente. El personal de cocina trabajaba por turnos durante todo el día y el cocinero jefe tenía el encantador apodo de El Terror de los Nabos en los registros de un castillo. También tenían roles especializados, como el preparador de salsas, que no hacía nada más que preparar salsas todo el día, y el turnbroque, generalmente un niño pequeño cuyo único trabajo era girar el asador sobre el fuego. Un relato de cocina menciona a un cocinero que se quedó dormido estando de turno y sin darse cuenta creó el primer asado extremadamente bien hecho. Los guardias tenían el trabajo más monótono hasta que de repente dejó de serlo. La mayoría de los guardias del castillo pasaban el 99% de su tiempo de pie, con aspecto imponente, y el 1% del tiempo corriendo para salvar sus vidas. El trabajo también conllevaba algunos requisitos peculiares. Algunos castillos obligaban a los guardias a cantar mientras estaban de servicio para que todos supieran que estaban despiertos. Registro de un guardia de entre 1387 registros. Nada que contar excepto el terrible canto de Ralph, que podría considerarse un ataque a la sensibilidad auditiva del castillo. El trabajo más prestigioso era el de caballero, pero incluso eso conllevaba algunas obligaciones extrañas. Los caballeros no solo luchaban. Tenían que mantener su equipo, entrenar a sus escuderos y asistir a interminables ceremonias. El diario de una noche lamenta haber pasado 3 horas puliendo su armadura solo para permanecer bajo la lluvia durante 6 horas durante una ceremonia. Luego estaban los escuderos que pasaban años haciendo de todo, desde limpiar establos de caballos hasta ayudar a los caballeros a pulir sus armaduras, un proceso que podía llevar hasta 30 minutos y que normalmente implicaba muchas maldiciones medievales. Los sirvientes tenían las descripciones de trabajo más diversas. Tenías al encargado del guardarropa, que no solo administraba la ropa, sino que era más bien como un contable medieval. El portador del orinal. Y no olvidemos a la persona encargada de despertar a todos, cuyo trabajo era literalmente asegurarse de que se levantaran a tiempo. El herrero del castillo tenía uno de los trabajos más cruciales, reparar todo, desde las espadas de los caballeros hasta las ollas de los cocineros. El registro de un herrero incluye las reparaciones de un casco abollado durante la práctica, 2 espadas dobladas por la ira y 3 cucharas destrozadas por el nuevo chico de la cocina. También tuvieron que lidiar con un sinfín de solicitudes de trabajos personalizados. La queja de un herrero del siglo XIV dice: el señor quiere de nuevo manijas de puerta con forma de dragón. Los dragones ni siquiera existen, pero intenta decírselo. Todo este trabajo se desarrolló bajo la atenta mirada de la verdadera jefa del castillo, la dama del castillo, cuyo trabajo hacía que los puestos de director ejecutivo modernos parecieran un tranquilo paseo por el parque. Gestionar un castillo medieval era básicamente como gestionar una pequeña ciudad, una base militar y una granja, todo en uno. Y la persona a cargo de este caos controlado no siempre era quien uno esperaba. Mientras el señor estaba haciendo cosas señoriales, que generalmente implicaban golpear a otros señores con objetos puntiagudos, la dama del castillo era la verdadera jugadora más valiosa de la gestión medieval. En primer lugar, estas señoras eran contables de pura cepa. Los registros medievales muestran a damas de castillo llevando libros que harían sudar frío a un contador público moderno.
Un libro de cuentas que se conserva de un castillo del siglo XIII enumera todo, desde cuántos huevos ponían las gallinas hasta cuántas flechas desperdiciaban los arqueros disparándoles a los pájaros en lugar de a los objetivos. Incluso hay una nota en los márgenes que dice, nota para mí, dejar de pagar a los arqueros cuando están borrachos. Tienen una puntería terrible. La gestión de la comida por sí sola era suficiente para volver gris el cabello de cualquiera. Las mujeres tenían que planificar las comidas con meses de antelación, para asegurarse de tener almacenados suficientes alimentos para posibles asedios. Los registros de un castillo muestran que la dama ordenó 2.000 pescados salados, 500 pollos y suficiente grano para pan para alimentar a 200 personas durante 6 meses, todo mientras trataba con mercaderes medievales que probablemente pensaban que la fecha de vencimiento significaba cuando dejaba de moverse. También eran gerentes de recursos humanos medievales que resolvían disputas entre el personal del castillo que hoy suenan completamente absurdas. Un registro de queja real dice, el cocinero se niega a trabajar con John el panadero porque el pan de John es tan duro que puede usarse como defensa del castillo. Otra joya, 2 criadas peleando por ver quién tiene que limpiar el sombrero del bufón después de que éste cayera en el foso intentando hacer malabarismos con peces. Pero estas damas no solo estaban moviendo papeles. Cuando sus maridos estaban fuera, lo que ocurría con bastante frecuencia, a los señores medievales les encantaba una buena cruzada o guerra. Se convirtieron en comandantes militares temporales. Los registros históricos documentan numerosos casos de damas de castillo que lideraron defensas exitosas durante asedios. Una mujer particularmente ingeniosa en 1150 resistió un asedio durante meses usando barriles de vino vacíos para crear la ilusión de que tenía más soldados de los que realmente tenía. Hablemos de resolución creativa de problemas. También eran responsables de gestionar el sistema de atención sanitaria del castillo, tal como lo conocían. La mayoría de las damas mantenían jardines llenos de hierbas medicinales y tenían que saber qué plantas podían curar un dolor de cabeza y cuáles podían envenenar accidentalmente todo el castillo. Un registro médico muestra la nota de una señora. Recordatorio, las bayas rojas son curativas. Los de color morado son para deshacerse de los invitados no deseados. Las soluciones diplomáticas medievales eran interesantes. El trabajo de la señora también incluía ser maestra. Ella era responsable de educar no solo a sus propios hijos, sino también a los hijos de otros nobles enviados al castillo como parte de su formación. Un registro de enseñanza incluye una nota frustrada que intentaba enseñarle al joven Lord William buenos modales en la mesa. Él todavía insiste en usar su espada para cortar queso. Al menos dejó de intentar hacer malabarismos con los panecillos. Quizás el aspecto más impresionante fue la gestión de las finanzas del castillo. Las mujeres manejaban presupuestos que harían sudar a los dueños de negocios modernos. Tenían que equilibrar todo, desde pagar a los guardias hasta comprar nuevos tapices, porque la decoración interior medieval aparentemente era muy importante. Pero incluso con todas sus habilidades de gestión, a veces estas jefas medievales necesitaban un descanso. Generalmente cuando alguien se enfermaba o se lesionaba y necesitaba ver al experto médico residente del castillo. Aunque si consideramos las prácticas médicas medievales, quizá experto no sea la palabra adecuada. Los dolores de cabeza en la época medieval no eran solo molestos. Fueron una excusa para que los médicos sugirieran los tratamientos más salvajes conocidos en la historia de la humanidad. ¿Tienes migraña? Aquí hay un poco de esmeralda en polvo mezclada con pétalos de rosa triturados. ¿No puedes permitirte comprar esmeraldas? Ningún problema. ¿Qué tal un cráneo humano en polvo en su lugar? Sí, eso fue un verdadero tratamiento. Los registros médicos medievales muestran que el polvo de cráneo se consideraba un remedio tan valioso que algunos castillos tenían armarios especiales exclusivamente para almacenar su colección de cráneos terapéuticos. Estos médicos del castillo, o doctores como preferían que los llamaran, probablemente sonaban más sofisticados que el tipo que piensa que todo se puede curar mediante una hemorragia, y tenían algunas ideas bastante peculiares sobre la medicina. Sus libros de texto de medicina se leen como una versión medieval de un libro de cocina de terror. Un tratamiento real para la fiebre consistía en afeitar el trasero de un pollo,
atarlo a la cabeza del paciente y esperar hasta que el pollo pareciera enfermo porque, obviamente, se suponía que el pollo absorbería la fiebre. Sorprendentemente, este tratamiento no llegó a la medicina moderna. La cirugía era un nivel completamente diferente de diversión medieval. La anestesia aún no era algo común, por lo que lo mejor que se podía esperar era emborracharse mucho antes del procedimiento. Los registros quirúrgicos del castillo muestran que la operación medieval promedio tomaba alrededor de 30 minutos. ¿Estás teniendo un mal día? Vamos a quitar algo de sangre. ¿Te sientes demasiado alegre? Probablemente un exceso de sangre. Los médicos medievales estaban convencidos de que prácticamente cualquier enfermedad podía curarse mediante sangrías. En los registros médicos de un castillo, un médico prescribió una sangría para un caballero considerado demasiado entusiasta con las justas. El tratamiento aparentemente tuvo el efecto previsto. Mantener el entusiasmo se vuelve un desafío cuando uno se siente mareado por la pérdida de sangre. El contenido del botiquín de un castillo medieval probablemente dejaría boquiabiertos a los farmacéuticos modernos. En lugar de productos farmacéuticos rigurosamente probados, almacenaban artículos como sangre de dragón, cuerno de unicornio y polvo de momia. Exactamente lo que suena. Momias pulverizadas importadas desde Egipto. En el inventario del castillo se enumeran 3 cuernos de unicornio, 5 corazones de dragón y, con toda probabilidad, lagartos y una única escama de sirena, probablemente restos de peces de origen dudoso. El cuidado dental era un asunto particularmente imaginativo. ¿Tiene dolor de muelas? El dentista medieval, generalmente el mismo individuo que cortaba el pelo, ofrecía 2 soluciones. Extracción de muelas o relleno de las mismas con plomo. De hecho, el plomo, como las poblaciones medievales aparentemente carecían de suficientes tribulaciones sin el añadido del envenenamiento por plomo. Un registro del castillo menciona a un caballero que se sometió a una extracción dental completa antes de la batalla, explicando que deseaba evitar las distracciones del dolor de muelas durante el combate. Una solución definitiva, sin duda. El aspecto más sorprendente de la medicina medieval fue su eficacia ocasional, aunque probablemente no debido a las razones que se creían en la época. Esa hierba infundida con pus se aplica sobre las heridas. Algunas de esas hierbas contenían antibióticos naturales. Aquellos brebajes desagradables que la gente estaba obligada a beber. El alcohol utilizado como agente de mezcla probablemente eliminó algunas bacterias. Las notas de un médico de Kassel declaran orgullosamente que su mezcla patentada para curar todo, compuesta de vino, miel y diversas hierbas, resolvía todo, desde dolores de cabeza hasta heridas de combate. El vino y la miel probablemente poseían genuinas cualidades antisépticas, aun cuando su convicción de su eficacia provenía de haberlos removido 3 veces bajo la luna llena. Cuando la noche caía sobre el castillo, incluso los médicos guardaban sus alarmantes instrumentos. Sin embargo, la oscuridad marcó el comienzo de su propia forma distintiva de entretenimiento medieval. Historias de fantasmas que harían que las películas de terror modernas parecieran aburridas. Las noches en los castillos medievales hicieron que las películas de terror contemporáneas parecieran una inofensiva feria infantil. Una vez que el sol se ponía en el horizonte, estas fortalezas de piedra se transformaban en reinos de sombras, sonidos inquietantes y cuentos capaces de provocar escalofríos en cualquiera. El hecho de que la mayoría de la gente no podía permitirse comprar velas, cada una de las cuales costaba aproximadamente el salario de un día, significaba que la oscuridad era la fuerza predominante. Incluso los nobles eran frugales en el consumo de velas. Los registros de gastos de un castillo revelan que los costos mensuales de velas exceden el presupuesto de pan de toda la familia. Recorrer un castillo por la noche era como participar en un peligroso juego de adivinanzas con que te acabas de topar. Los guardias llevaban antorchas, pero éstas a menudo amplificaban las sombras en lugar de disminuirlas, haciendo que cada rincón pareciera ocultar algo siniestro. Una entrada del diario de un guardia del castillo, de 1342, relata: confundí la nueva armadura de Lord Jaffrey con un demonio, posiblemente grité. Lord Jaffrey está disgustado por el daño causado por la espada a su costosa armadura. Ahora está obligado a trabajar turnos extra para cubrir los gastos de reparación.
Las historias de fantasmas no eran mera diversión. La gente medieval las consideraba muy serias. Los archivos del castillo indican que ciertos lugares incluso contaban con protocolos formales para fantasmas. Un castillo, de hecho, instituyó una normativa que obligaba a documentar cualquier avistamiento de fantasmas en un informe que detallara la vestimenta de la aparición. Al parecer, los fantasmas medievales se preocupaban mucho por la moda. Estos informes, aún más extensos, son involuntariamente cómicos. Un guardia notó que se había visto un fantasma en la torre norte con la túnica de la temporada anterior. Bastante decepcionante. Sugirió una actualización de vestuario para el espectro. El fantasma pareció ofendido y desapareció enfadado. La guardia nocturna ocupaba el puesto más desconcertante del castillo. Estos desafortunados individuos tenían la tarea de patrullar los rincones más oscuros, generalmente solos, armados únicamente con una antorcha en su imaginación. Castillo. Los registros de nómina muestran que los vigilantes nocturnos reciben un pago adicional por patrullar zonas específicas conocidas por sucesos inusuales. Una entrada en el registro del capitán de guardia indica, se solicita pago por riesgo para patrullar el ala este. Las armaduras de justificación persisten en su autorreordenamiento. También estoy convencido de que los tapices son sensibles a la observación. Se solicita pago adicional por riesgo por manipular tapices criticados. Cada castillo notable contaba con al menos una historia de fantasmas indudablemente auténtica. Los registros históricos presentan algunos ejemplos notables. Pensemos en la leyenda del fantasma culinario de un castillo galés que supuestamente preparaba guisos malolientes a medianoche. La realidad, guardias nocturnos intentando tomar refrigerios clandestinos e incinerar sus provisiones. Otro castillo informó sobre una biblioteca embrujada donde los libros se reubicaban inexplicablemente durante la noche. Los culpables, las ratas, sorprendentemente con predilección por la literatura, especialmente por los manuales de elaboración de queso, según el desconcertado bibliotecario. Sin embargo, las ansiedades nocturnas medievales se extendían más allá de los fantasmas. Poseían un extenso catálogo de entidades nocturnas a las que temer. Bestiarios de castillo, compendios medievales de monstruos, criaturas enumeradas como lombrices de tierra, probablemente murciélagos, demonios de pared, muy probablemente ratones y acechadores de sombras, casi con certeza felinos de castillo cazando a los ratones antes mencionados. Incluso los caballeros más experimentados no eran inmunes a los sustos nocturnos. El diario de una noche contiene una larga justificación para atacar a un demonio en el gran salón, solo para darse cuenta de que era su propio reflejo en un escudo muy pulido. Supuestamente pasó la semana siguiente evitando ambos escudos y al muy entretenido bufón del castillo, quien implacablemente recreó el incidente. El bufón luego compuso una papeleta al respecto, que para disgusto de los caballeros se convirtió en la favorita del castillo. Por más espeluznantes que fueran las noches, al menos la mayoría de los individuos permanecieron dentro de los muros del castillo. El verdadero espectáculo de horror se desarrollaba abajo. En las mazmorras, donde las condiciones pasaron de ser mera oscuridad y colisiones de muebles a algo mucho más siniestro. Las mazmorras medievales no eran la representación hollywoodense, repletas de dispositivos de tortura de pared a pared y cadenas que colgaban siniestramente. En realidad, la mayoría de las mazmorras de un castillo parecían rincones de castigo extremadamente incómodos. Las investigaciones arqueológicas indican que la mazmorra promedio de un castillo era aproximadamente del tamaño de un baño contemporáneo, aunque con instalaciones de plomería considerablemente inferiores y definitivamente sin ducha. Las lecturas de temperatura de las mazmorras preservadas del castillo revelan una temperatura constante de entre 10 y 13 grados centígrados durante todo el año, lo que significa un frío perpetuo para los reclusos, pero, paradójicamente, un almacenamiento de alimentos potencialmente superior en comparación con la cocina del castillo. Sin embargo, si uno se encontraba dentro de los confines de la mazmorra, era prudente cultivar amistades influyentes. Se esperaba que los reclusos financiaran su propio sustento y alojamiento. Las cárceles medievales eran esencialmente los hoteles más indeseables del mundo. El libro de registro de prisioneros de un castillo documenta la queja de un noble con respecto a la factura de su mazmorra. 7 piezas de plata para eliminar ratas.
Las ratas permanecen. Exigir una recompensa. La repostación del carcelero. Las ratas han sido elevadas a la categoría de compañeras de habitación, sin reembolsos. Otra entrada detalla a un recluso que intenta negociar una tarifa grupal, después de haber convencido a numerosas ratas para que cohabiten en su celda. Los castillos particularmente opulentos ofrecían alojamiento con mazmorras escalonadas. Imagínese una estructura de penales medieval. La planta baja o celdas eran las opciones premium, con ventanas reales y ocasionalmente incluso muebles. Los relatos históricos de un castillo los describen como adecuados para los nobles que han perdido momentáneamente su decoro. Los niveles del sótano representaban la clase económica, poco iluminados, húmedos y con compañeros de habitación ratas de cortesía. La entrada del diario de un carcelero dice: reubicaron a Lord Edmund en una celda inferior tras las persistentes quejas sobre la vista. Ahora carece de cualquier vista que criticar. Posteriormente, compuso 3 poemas lamentando la pérdida de su panorama. Considérese esto una modificación de comportamiento exitosa. Los nobles con la mala suerte de ser encarcelados a menudo reciben un trato especial, aunque especial es un término relativo cuando uno sigue confinado en un pozo subterráneo. Los registros del castillo indican que algunos nobles incluso llevaron a sus sirvientes personales a la cárcel. Un duque excepcionalmente meticuloso supuestamente insistió en mantener a su catador de comida en prisión, ya que las enfermedades transmitidas por alimentos en prisión eran evidentemente su principal preocupación. Según se informa, el catador renunció después de una semana, alegando que la degustación de grul en una mazmorra no estaba contemplada en su descripción original del trabajo. Los habitantes más comunes de las mazmorras no eran delincuentes empedernidos, sino deudores. Los libros de contabilidad medievales revelan individuos encarcelados por deudas tan insignificantes como el precio de un queso de calidad. Un registro del castillo menciona a un hombre que aguantó 3 semanas en el calabozo por no haber pagado un corte de pelo. El barbero, con una notable dedicación a los cobros, aparentemente lo visitaba semanalmente en prisión para recordarle el saldo pendiente y ofrecerle otro corte con un descuento especial para reclusos. El preso finalmente saldó su deuda con las ganancias de cortar el pelo a sus compañeros, una circunstancia que al barbero le pareció poco divertida. Los intentos de fuga eran sorprendentemente poco frecuentes, no por la robusta seguridad, sino porque la mayoría de los reclusos eran locales. ¿A dónde huirían? Las comunidades medievales eran compactas y todos se conocían. Un registro de un intento de fuga fallido dice: el recluso John intentó fugarse disfrazado de lavandera, plan frustrado por el reconocimiento materno y la posterior y desastrosa repatriación. Otro recluso intentó salir por el subterráneo, pero se desorientó dentro de los muros del castillo y sin darse cuenta entró en la despensa de la cocina. Los guardias lo detuvieron mientras se detenía para consumir un poco de miel antes de reanudar su escape. El papel del guardián de la mazmorra se parecía más al de un gerente de hotel mal pagado que al de un carcelero amenazante. Sus registros diarios están repletos de quejas de los reclusos. Jaffrey desea una almohada más suave. William lamenta el reclutamiento y el comerciante de la celda 3 persiste en vender bienes raíces a sus compañeros de prisión. Un portero lamentó haber solicitado ser reasignado a tareas de guardia. El relato de mazmorra más peculiar tiene su origen en un castillo francés donde un recluso aparentemente inauguró un próspero negocio organizando visitas guiadas a las celdas para los visitantes. El castillo se vio obligado a instituir regulaciones que prohibían a los reclusos cobrar tarifas de admisión para su propio encarcelamiento. Los reclusos emprendedores replican. En lugar de eso, comenzó a vender piedras de recuerdo extraídas de la pared de su celda. En el momento de su liberación, supuestamente había reunido fondos suficientes para comprar una vivienda modesta, aunque la muralla del castillo había formado una lista preocupante. A pesar de estas excentricidades, las mazmorras seguían siendo entornos profundamente desagradables. Las condiciones húmedas y frías hicieron que incluso los reclusos más decididos desearan haber saldado rápidamente sus deudas de queso. La mayoría de las personas tomarían medidas considerables para evitar el confinamiento en mazmorras, incluyendo irónicamente adherirse a las reglas del castillo, lo que quizás fue el objetivo previsto desde el principio.
Y a medida que amanecía en el castillo, tanto los libres como los encarcelados comenzaban a moverse, preparándose para embarcarse en otro día de caos medieval. Desde la torre más alta hasta la celda más profunda de la mazmorra, comenzaría el ciclo diario.